Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre la lucha paciente contra los efectos. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, todos ustedes, por favor, intercedan por mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere nuestra lucha constante y personal. Quiere nuestra correspondencia. Hay una frase que dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Y definitivamente esa frase viene de Dios. Dios nos da armas para poder hacer lo correcto, para poder cumplir con nuestra misión. Y para poder ir sobrellevando el día a día, para que de ese modo Él nos ayude cuando nosotros lleguemos a utilizar esas armas. Nosotros debemos de buscar los medios que sean medios para ir venciendo las tentaciones que vamos enfrentando día a día. Y conforme vamos buscando esos medios, ya sean oraciones, ya sea la misa, ya sea hacer buenas obras, Dios Todopoderoso nos va abriendo las puertas en el camino para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, pues yo creo que todos sabemos que la meta es que algún día, cuando seamos llamados por Dios, cuando sea nuestro momento, poder llegar al cielo. Pero para llegar a esa meta necesitamos tener el deseo de salir de aquella situación de pecado. No se vale por ningún motivo quedarse atado a las dificultades. Pienso que debemos de pedirle a Dios que solo por hoy no caigamos en X tentación. Cada uno de nosotros sabe perfectamente en
los pecados en donde más tropezamos. Y si por alguna razón piensas que no lo sabes, yo te quiero invitar a que hoy te pongas a hacer un ratito de oración y que le pidas a Dios que por medio de su Espíritu Santo que te muestre en qué le estás fallando, para que de ese modo puedas buscar las armas, como ya dije, y ir saliendo poco a poco, irse alejando poco a poco de ese pecado al que caemos mucho. Yo creo que esto es como las personas que son drogadictas o las personas que son alcohólicas. Ellos siempre van un día a la vez. Entonces, si ayer caíste en un pecado mortal muy grave, bueno, obviamente todos los pecados mortales son graves, yo te quiero invitar a que hoy tomes un momento de tu tiempo, a que le pidas perdón a Dios. Si tienes la manera de confesarte lo más pronto posible, confiésate. Y a que hoy digas, bueno, ayer caí en ese pecado, ¿sí? Porque soy humano, porque me tropecé, porque la regué, ya, de modo, la regué. Necesito ir a confesarme con un sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Pero hoy, tómate un momento de tiempo y haz oración y pídele a Dios que solo por hoy no caigas en ese pecado. Ahora, como decíamos, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Bueno, para no caer en ese pecado, no busques ese camino para volver a caer. Cada que caemos en un pecado mortal, es porque antes hubieron cosas que nosotros permitimos que pasaran o que nosotros mismos nos fuimos dirigiendo hacia ese camino que nos iba a llevar a cometer ese pecado mortal. Entonces, yo creo que debemos hacer conciencia. A ver, ¿qué hago para caer en ese pecado? Por ejemplo, si eres una persona que fornica y hay una persona en especial con el que cometes ese pecado, ya sea tu novio, tu novia, dependiendo si es hombre o mujer, o un amigo con derechos, que eso es una tontería, pero ese es un tema aparte, pues trata de alejarte de esa persona.
ya no la frecuentes más. Sí, a lo mejor al inicio va a ser difícil, O si piensas que no puedes hacerlo, refúgiate en Dios, pero sí trata de alejarte de esos caminos que te llevan a cometer un pecado mortal. Y para vencer los pecados debemos de ir buscando hacer más por los demás. Debemos de poner el esfuerzo, tanto físico como espiritual, para ir saliendo adelante. No seamos conformistas y no pensemos de que en algún momento voy a salir de ese pecado por mí mismo, porque no es así. Para todo, para absolutamente todo, necesitamos la ayuda de Dios. Para absolutamente todo necesitamos la intercesión de María. Necesitamos la ayuda de los santos. Necesitamos hacer oración. Necesitamos acercarnos a los sacramentos. Necesitamos llevar como debe ser los mandamientos de Dios. ¿Sí es difícil? Sí, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios uno puede salir de esos pecados. No seamos conformistas y hagamos un esfuerzo por estar bien con los demás, pero en especial por estar bien con Dios, porque eso es lo más importante. A lo mejor tú puedes decir, yo trato de estar bien con mi familia, trato de estar bien con mis amigos, en mi trabajo, todo eso, pero no puedo. Bueno, pues empieza por tratar de estar bien primero con Dios. Y Él va a hacer que poco a poco se vayan abriendo camino para que puedas estar bien con los demás, para que puedas vivir conforme a sus mandamientos en el día a día. No es bueno justificarse uno mismo y no es bueno tener falta de carácter. Les voy a mencionar algunos puntos para poder salir adelante. Debemos de tener la disposición interior, hacer obras de penitencia para recibir las gracias sobrenaturales de Dios. Jesús nos pide perseverar para comenzar cuantas veces sea necesario, ¿sí? Diario nos caemos, diario tropezamos, porque diario pecamos porque somos humanos. Pero Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de levantarse, sacudirse, por medio de irse curando las heridas y no volver a abrir esas heridas, que no solamente
o la provocamos a nosotros mismos, sino que le hacemos un grave daño a Dios. Porque no debemos de olvidar que cada vez que cometemos un pecado, hacemos que Jesús vuelva a pasar por su dolorosa pasión. Entonces, tratemos de no ofenderlo, tratemos de que Él no sufra por medio de nuestra causa, sino al contrario, hagamos buenas obras para limpiarle las heridas, hagamos buenas obras para curarle las heridas que han sido provocadas por medio de nuestros pecados. Por ser unos malagradecidos, por no obedecer sus mandamientos. Jesús nos pide perseverar para recomenzar cuantas veces sea necesario y en la lucha que llevamos día a día, no olvidar que debe haber siempre amor de por medio, no solo hacia nosotros mismos, no solo hacia nuestras almas, sino hacia los demás. Pero en especial, debe haber amor hacia Dios. Si hay amor hacia Dios, va a haber amor en tu vida, va a haber amor hacia los demás. Y eso valdrá la pena, definitivamente. El amor a Dios es lo que nos va a llevar a tener amor al prójimo. Debemos insistir en lo bueno, en hacer obras buenas, en hacer obras de caridad. Mientras más obras de caridad hagamos, más fácil podremos salir de esos pecados. Y lo digo por experiencia propia. También hay un santo, no me acuerdo quién es, y no me acuerdo si lo tengo aquí ahorita, vemos, que dice que por medio de las obras de caridad podremos salir de los pecados. Debemos insistir en lo bueno para alcanzar las virtudes. Mientras más obras de caridad hagamos, menos vamos a pecar. Ahora, lo que es contrario a las debilidades son las virtudes. Para ir venciendo las tentaciones, busquemos más virtudes, como la paciencia. Es una que a mí hasta la fecha hay momentos en el que me cuesta mucho trabajo con ciertas personas o en ciertas situaciones, pero poco a poco uno va teniendo más paciencia, no solo con los demás, sino con uno mismo. La paciencia también la debemos de tener en nuestra lucha interior. A veces Dios nos hace esperar mucho por algo que le pedimos, porque nos hace trabajar en nuestra paciencia. Entonces, tranquilo,
Pídele más paciencia a Dios y dile que mientras esperas por eso que le has pedido durante un tiempo para que Dios te lo conceda, dile que te muestre qué es lo que debes hacer por mientras que llega eso que tanto deseas. La disposición para la conversión y obras de penitencia nos hará cambiar el corazón. Es un arte el aprovechar nuestras faltas. Debemos aprovechar nuestras faltas para cambiarlas y hacer cosas buenas por los demás. Y tener paciencia con nuestros defectos, tener paciencia con esos pecados en los que caemos muy seguido. Puede que haya personas que de un día para otro ya no vuelvan a caer en ese pecado y felicidades, de verdad. Quien lo logre es porque de plano tiene los pantalones bien puestos y su fe ha crecido enormemente. Pero no todos podemos hacerlo así. Entonces, como había dicho antes, un día a la vez, un día a la vez. No debemos desertar cuando, habiendo puesto todos nuestros medios que razonablemente están a nuestro alcance, no terminamos de superar esa meta que nos habíamos puesto. Tampoco acostumbrarnos a las faltas, o sea, no acostumbrarnos a los pecados. Más bien, aprovechar las faltas que cometemos hacia Dios para crecer en humildad verdadera, en experiencia y en madurez de juicio espiritual. Nuestra meta es el encuentro con Jesús. Esa es nuestra meta. Encontrarnos algún día con Jesús, con María Santísima, con los santos, con los ángeles, para poder gozar durante toda nuestra existencia del amor de Dios. Es necesario saber esperar y luchar con paciente perseverancia, convencidos de que con nuestros intereses podremos agradar a Dios. San Francisco de Sales nos dice: hay que sufrir con paciencia. Hay que sufrir con paciencia, trabajando en nuestra perfección. Dios nos hizo perfectos, pero por medio del pecado nos vamos desperfeccionando. Esperemos con paciencia y en lugar de inquietarnos por haber hecho tan poco en el pasado, procuremos con diligencia hacer más en el porvenir. Eso lo dijo también San Francisco. Podemos aprender
mucho de los santos. La adquisición de una virtud no se logra con violentos esfuerzos, ni con esfuerzos esporádicos, sino con la constancia de intentarlo todo el tiempo, ayudados por la gracia de Dios. Un esfuerzo continuo es el ayunar. Un esfuerzo continuo también es el orar diario. Un esfuerzo continuo también es escuchar misa diario. En las batallas del alma busquemos la estrategia pero recordemos que todo es un proceso y que muchas veces para poder salir de algún pecado es solo cuestión de tiempo, siempre y cuando pongas de tu parte y hagas cosas buenas por los demás por amor a Dios. El remedio conveniente con paciencia y con su vez muy constante aumenta los actos en la esperanza. Y sí, sufriremos derrotas, claro que sí. Pasaremos por altibajos. Dios permite que muchas veces sean imperceptibles en nuestra vida interior, porque nadie se libra de esos percances. Pero el Señor, por medio de su misericordia, nos concede los medios para vencer con la resolución de comenzar y recomenzar día a día. El alma en la constancia es el amor. Todo por amor se puede mejorar sin aceptar los efectos y las faltas o los fallos como algo inevitable. Que no nos falte el esfuerzo ni el ánimo por alcanzar la fuente del agua viva. Ser paciente con uno mismo para desarraigar las malas tendencias y los efectos de carácter, ya que como seres humanos tendemos a ir hacia el pecado. Pero cuando fijamos la vista en el cielo, cuando fijamos la vista en Dios, es cuando solo nos desviamos hacia el pecado, pero no nos quedamos ahí. Mientras haya vida, nos podemos levantar, nos podemos sacudir y volver hacia ese camino que solo nos va a llevar a la vida eterna.
debemos ir pidiendo gracias al Señor, realizar obras de desagrario para acercarnos a Dios. No solo obras de desagrario, también de contrición. Este dolor y arrepentimiento por nuestros pecados y deficiencias no son tristes, porque son dolor y lágrimas de amor. Es el pesar de no estar devolviendo tanto amor como el Señor se lo merece. Es el dolor de estar devolviendo mal por bien a quien tanto nos quiere. Además de ser pacientes con nosotros mismos, debemos ejercitar esta virtud de la paciencia con quienes tratamos con frecuencia. Sobre todo si tenemos obligación de ayudarles en una enfermedad o en su formación. Debemos de contar con las características de la comprensión y la fortaleza que nos ayudarán a tener calma y a corregir cuando sea oportuno. La impaciencia hace imposible la convivencia y vuelve ineficaz la posible ayuda y la corrección. San Juan de Isóstomo nos dice: actuar siempre con humildad y gracia y nunca con pereza. Un ejemplo sobre la paciencia es, por decir, a las personas que nos gusta llegar a pintar, si hacemos una pintura así al aventón, pues va a quedar horrible y nadie la va a querer, a nadie le va a gustar. Pero si tenemos esa paciencia con la pintura y vamos poco a poco haciendo el dibujo, a poco pintándola, viendo de qué lado vamos a poner la luz, de qué lado la sombra. Entonces, cuando la hayamos acabado, seguramente va a ser una pintura muy bonita que va a ser agradable hacia los ojos de los demás. No olvidemos que lo que queremos es llegar a salvar almas. No solo la nuestra, sino la de los demás. Dios tiene paciencia porque en todo momento nos da su gracia, nos perdona y nos anima a seguir adelante. Tener paciencia a la hora de predicar es muy importante, porque si buscas que esa persona se arrepienta o quiera seguir a Dios de la noche a la mañana, pues por nosotros mismos no lo vamos a lograr.
pero con la paciencia, con la oración y con la constancia, si esa persona quiere, entonces Dios le va a ayudar para que por medio de nosotros, por medio de nuestra dedicación, esa persona se pueda convertir y se pueda salvar y ayude a salvarse a los demás. Es importante en esos casos la oración y mortificación con amistad y caridad verdadera, de modo que nadie deba decir que no tiene a nadie que lo ayude. Jesucristo es el remedio de todos los males, no lo dudes. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para finalizar, quisiera recomendarte que leyeras un poco sobre el profeta Ezequiel, quien nos recuerda la paciencia. También puedes leer homilías sobre el Evangelio de San Juan. En Ezequiel puedes leer en el capítulo 47, versículos del 8 al 9. También puedes leer a Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y a Mateo, del 18 al 23. Pues antes de finalizar con este video, voy a hacer otra oración. Ojalá me puedas acompañar en ella. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, por favor, todos ustedes intercedan por mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues eso es todo. No olviden darle like al video, dejar sus comentarios, compartirlo, suscribirse al canal, seguir la página de Facebook, que es en donde más estoy activa. Y nada, Dios los bendiga. Adiós.